Contacto directo con el doctor Nicolás Papaleo, especialista en temas de violencia de género y diversidades. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo va? Bien, para el comienzo, por ahí a lo mejor para toda la gente que está en la sintonía dice qué es, pero yo quiero saber dónde está la definición primero de violento, de violencia, mejor dicho, la violencia en sí. Bueno, afortunadamente en nuestro país, en Argentina, desde hace varias décadas, tenemos un cúmulo muy importante de normativa, de leyes, que trabajan, que se encargan de abordar la problemática de la violencia de género. Y son normas tanto de carácter internacional como carácter nacional. Argentina, desde la década del 90, viene suscribiendo acuerdos internacionales, tratados internacionales en esta materia, y por supuesto a partir de esos tratados también se han sancionado leyes a nivel federal. La definición de violencia de género la podemos encontrar en estos instrumentos normativos. Uno de los más importantes es la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género, y también en la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral, donde se define precisamente a la violencia de género, ¿no? Que es un poco, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de la violencia de género. Es, digamos, las agresiones que pueden ser físicas, psicológicas, emocionales, simbólicas, ¿no? Que se ejercen en virtud de cómo construimos socialmente los modelos sociales de género, es decir, cómo entendemos, cómo somos, básicamente, a nivel social, o cómo entendemos varones y mujeres, de cómo históricamente se han construido esos modelos, ¿no? Y la violencia que supone el ejercicio, ¿no? de el modelo social asumido o relacionado a lo masculino respecto de lo femenino. Por eso siempre se entiende que la violencia de género no es o no se tiene que reducir solo a la violencia que ejercen los varones sobre las mujeres, sino también sobre otros sujetos, sobre otras personas que son feminizadas, son subalternizadas en nuestra sociedad, precisamente por ser vinculadas, asociadas a este modelo de lo femenino, ¿no? Doctor, buenos días, Saúl es mi nombre. ¿Qué tal, Saúl? Cuando hablamos de violencia de género es muy generativo, ¿no? Porque hablamos, a lo mejor uno supone de la violencia de género que se ejerce en un domicilio, matrimonios, pero hay mucha violencia también. No sé cómo estamos posicionados a nivel país cuando hablamos sobre todo de lugares laborales, de la misma calle, ¿no es cierto?, donde se ejerce, cuando vemos tanta violencia, tanta agresión. ¿Cómo estamos posicionados, doctor, a nivel, sabiendo que en algún momento Argentina también fue uno de los países muy machistas, como pasa en otras, pero esto ha dado un vuelco sustancial, ha crecido mucho en materia de concientización, ¿verdad? Totalmente. Bueno, como decía anteriormente, afortunadamente desde hace por lo menos 2 décadas se viene trabajando mucho en visibilizar un poco, ¿no?, esta problemática, porque no es que ocurre ahora, digamos, ocurrió siempre a lo largo de nuestra historia. Lo que se modifica es que afortunadamente, como les decía, la estamos haciendo visible y estamos trabajando, ¿no?, para poder erradicar esa violencia. Como vos decías, Saúl, es y en relación a lo que les mencionaba con anterioridad, como tiene que ver, digamos, con una cuestión que aprendemos, digamos, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, la violencia tiene lugar en todos los ámbitos de nuestra vida. Mayormente se da en el ámbito privado, porque es cierto que hay condiciones, digamos, del ámbito de lo privado que favorecen, que facilitan el ejercicio de violencia. Pero, digamos, como vos decías, se da en todos los ámbitos de nuestra vida. Y afortunadamente eso se ha puesto de manifiesto, lo han empezado a visibilizar estos instrumentos, estas leyes que yo les mencionaba con anterioridad, y se vienen desarrollando políticas, digamos, para trabajar esta problemática en los diferentes ámbitos. Aún resta mucho trabajo por hacer, porque, como les digo, como es algo que se aprende, digamos, la solución está en desaprender
esa violencia, esos comportamientos. Pero afortunadamente venimos trabajando a nivel país desde hace varios años, así que yo creo que estamos en un muy buen camino. Uh-huh. Sin ni de menos, digamos, allá en Los Toldos, desde hace un par de años se han conformado distintos organismos, digamos, distintos espacios de trabajo, como la mesa intersectorial, el observatorio de género, la oficina de género, ¿no? Son todos espacios que ayudan, ¿no?, a, como les digo, visibilizar y diseñar propuestas de trabajo para trabajar con la violencia en todos los ámbitos. Buenos días, doctor. Francisco te habla. Te quería preguntar, siempre cuando uno se refiere a violencia, uno lo asocia directamente con la violencia física. Para ustedes, ¿en qué momento arranca esa violencia verbal o psicológica? Bueno, como les decía, ¿no? Por lo general uno cuando piensa en violencia tiene que ver también con la forma en la que aprendimos, ¿no? Es más fácil identificar la violencia física, es decir, el golpe, la lesión, claro, ¿no? Pero lo cierto es que, digamos, ese golpe es muchas veces como la punta del iceberg, ¿no? Es ese último acto que por ahí motiva la formulación de una denuncia, ¿no? O que se hace visible, porque obviamente cuando vemos a una mujer o a un joven golpeado, obviamente que lo podemos ver. Pero lo cierto es que hay muchos otros actos, digamos, de violencia, actos o a veces omisiones también, pero que representan el ejercicio de la violencia, ¿no? Entonces, las agresiones, el sometimiento, digamos, verbal y simbólico, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a mi pareja que no sirve para nada, ¿no? Que no se merece, digamos, ningún tipo de logro, de objetivo, cuando la denigro, digamos, por su forma de comportarse, de vestirse, etcétera, etcétera, son todos comportamientos que representan, ¿no?, un poco el ejercicio de violencia. E incluso, digamos, es muy común, por ejemplo, entre los varones, entre los grupos de varones, lo que hoy por hoy se denomina como micromachismos. Es decir, que son comportamientos que asumimos como naturales, pero que en definitiva tienen como trasfondo esta cultura de la que les vengo hablando, ¿no? Que supone, ¿no?, que hay un modelo social, el de los varones, que es más valorado que el de las mujeres. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto para que se entienda. A veces cuando vamos a comer, ¿no?, con una pareja mujer, y el mozo o la mesera nos trae la cuenta, ¿no? Es muy probable, en la mayoría de los casos, que esa persona nos entregue la cuenta ¿a quién? Al varón. Al varón, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se asume que el varón es el que va a pagar, es decir, es el que tiene el poder, el dinero, ¿sí?, para poder pagar esa cuenta, y en cambio se relega a la mujer a un lugar más de acompañamiento, ¿no?, de tener que ser, digamos, proveída del dinero por parte del varón. Eso, digamos, es también una manifestación, no digo de violencia, digamos, porque sería mucho catalogar ese acto de violencia, pero sí, digamos, sirve como ejemplo para ver, digamos, cuán profunda, ¿no?, es esta cultura, estas características de la cultura, que en definitiva después son el caldo de cultivo para el ejercicio de violencias mucho más graves. Nicolás Papalía, estamos hablando, es el abogado especialista en violencia de género. Quiero preguntarte, Nicolás, y celebro que se visibilice cada vez más el hecho de la violencia de género, pero tengo una visión muy particular que me imagino que también estarán ustedes consustanciando y tratando de trabajar mancomunadamente con los poderes de quienes tienen que hacer cumplir también el hecho de los delitos. Estamos hablando de la justicia. Exacto. Una pata importante en esto. Nosotros lamentablemente hace un par de años sufrimos las consecuencias de un femicidio y no es el primer caso, por citar el general Viamonte, Los Toldos, muchos casos de supuestos agresores violentos o femicidas que realmente, cuando nos vamos a los antecedentes, no deberían estar en la calle, sino tendrían que estar pagando, pugnando una pena. ¿De eso también se están ocupando y preocupando ustedes? Sí, como te decía, en los últimos años hay un gran desarrollo de políticas
en todo nivel, ¿no? O sea, tanto a nivel nacional, provincial, municipal, y también en como vos decís, en todos los poderes, y la justicia es sin duda uno de los ámbitos en donde más se ha trabajado. Ahora, como también les mencionaba, eso no significa que sea suficiente, ¿sí? O sea, la violencia es algo que se inmiscuye en todos los ámbitos, y es algo que tenemos que trabajar todas las personas, ¿sí? Por eso, como yo les decía, digamos, nosotros fuimos criados en una sociedad violenta, que legitimaba y promovía la violencia de género. Entonces, digamos, nosotros tenemos que hacer un proceso de desaprendizaje, digamos, de esa violencia para poder, digamos, adaptarnos, digamos, a estos estándares normativos que yo les vengo mencionando. Entonces, es un trabajo cotidiano el que hay que hacer con los operadores y las operadoras del sistema de justicia. Claramente, digamos, tenemos leyes, tenemos un montón de directivas, tenemos órganos especializados, pero eso no significa, como bien vos decías, que se traduzca, digamos, en una justicia efectiva en cada uno de los casos, porque todo ese avance a veces se choca, ¿no?, con la persistencia de esta cultura, digamos, patriarcal, machista, que pone límites, ¿no? Entonces hay que estar todo el tiempo trabajando todos los días para que la justicia funcione mejor. Tenemos muchas herramientas y yo creo que hemos dado grandes pasos, digamos, en este camino, pero, como les decía, aún queda mucho por hacer, digamos, para tener una justicia, como vos bien decías, que efectivamente dé la respuesta que tiene que dar. Nicolás, vienen trabajando durísimo y de todo este tema que realmente preocupa. ¿Ustedes tienen un rango, cómo lo hacen, bimestral, semestral, anual, de lo que ocurre? Porque uno mira por ahí los medios nacionales y las cifras son alarmantes. ¿Ustedes creen que va mermando, que el trabajo de ustedes va dando sus frutos, o todavía estamos en una meseta, digamos, y tenemos que movernos lo más rápido posible o tomar más herramientas, como decías vos recién? Sí, mirá, la verdad que, digamos, pese a todo el avance, como te decía, la violencia no cesa. Y cada vez, digamos, vemos que, por ejemplo, en el caso de los femicidios, hay un crecimiento anual de los casos. Afortunadamente, también es algo que se está comenzando a registrar, porque hasta hace muy poco, y no nos tenemos que ir ni siquiera a décadas atrás, sino a solo años atrás, no se registraban las muertes violentas de las mujeres o de las personas trans y travestis. Digamos, era algo que pasaba desapercibido. Afortunadamente se ha empezado a registrar, digamos, pero todo este trabajo que se viene haciendo, digamos, no ha logrado reducir el número ni de los femicidios ni de las violencias en materia de género. Y eso también porque, así como digo que el Poder Judicial tiene que todavía seguir trabajando mucho, lo cierto es que también hay que trabajar con mucha más profundidad en las políticas de prevención de los casos de violencia, porque el Poder Judicial y sobre todo la justicia penal, que es en la que yo trabajo, llega cuando el hecho ya se cometió. Claro. Digamos, llega a sancionar los hechos que ya tuvieron lugar, es decir, el femicidio que ya se produjo, las lesiones que ya ocurrieron. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer para reducir ese número de casos no solo es sancionar a los responsables, sino también prevenir que se produzcan nuevos casos. Y en ese sentido aún estamos un poco más flojos de papeles, digamos, a nivel país, ¿no? O sea, más allá de las iniciativas de cada una de las jurisdicciones, todavía falta mucho por hacer. Hay que trabajar mucho más en los ámbitos educativos, social, ¿no? Como para poder prevenir ese tipo de conducta. Nico, ¿qué consejo le darías al hombre, si bien la violencia de género es en general, tanto al hombre como a la mujer, para que se anime y vaya a hacer la denuncia? Viste que al hombre siempre se lo mira como diferente a la hora de ir a hacer la denuncia. Sí, bueno, es un tema, digamos, complejo. ¿Por qué te digo? Porque yo estoy convencido de que el germen de la violencia de género se relaciona con los mandatos de masculinidad. ¿Qué significa esto? Que digamos, el caldo de cultivo de la violencia está en cómo se nos enseña a los varones precisamente a ser varones. Sí. ¿Sí? O sea, los varones se nos dice desde el comienzo de nuestra vida
que está bien ejercer violencia, que mientras más violencia ejercemos, más machos somos. Sí. Entonces, hay muchos autores y autoras, digamos, en la literatura, que dicen que incluso los varones son las primeras víctimas de la violencia. ¿Por qué? Dice, porque en definitiva tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, esos mandatos, digamos, sociales que se nos imponen, tienen un impacto en nosotros los varones desde muy chicos. Digamos, piensen ustedes en esta cuestión de que a los varones se nos dice que cuando, por ejemplo, somos chiquitos, no podemos llorar. Bueno, eso no es gratis. Eso tiene un impacto, digamos, en nuestra forma de ser. Entonces, yo no descarto de ninguna manera esto que les comentaba desde el principio, de que la violencia no es solo de varones contra mujeres, sino que tiene que ver con cómo construimos estos modelos de género. ¿Sí? Pero también hay que ser muy sincero y muy cauto con esto, porque muchas veces las denuncias o las contradenuncias de los varones son también una forma de continuar ejerciendo violencia respecto de las mujeres. ¿Sí? Es decir, son mecanismos que se utilizan, digamos, aprovechando las herramientas judiciales para seguir hostigando, digamos, a las mujeres que sufren violencia. Entonces, yo creo que hay que trabajar, digamos, teniendo en cuenta o teniendo mucha claridad en este aspecto. Por un lado, digamos, facilitando, digamos, y habilitando la posibilidad de que los varones denuncien situaciones de violencia de género, pero con un ojo muy atento para poder identificar cuándo estas denuncias son denuncias, digamos, verdaderas, para decirlo de alguna manera, o cuándo pueden ser un mecanismo de, digamos, continuar ejerciendo violencia contra las mujeres o contra otros sujetos, ¿no? Bien. Doctor, muy interesante, seguramente da para mucho más debate y charla. Lamentablemente los tiempos de radio son tiranos, pero lo importante es que este tema y tantos otros más, el viernes van a estar por aquí, por nuestra ciudad. Si nos quiere comentar, usted, sí, cómo se va a desarrollar la jornada. Así es. Vamos a estar compartiendo el día viernes a las 20 horas en el Teatro Español con la doctora Diana Mafía. La verdad que es una alegría enorme que Diana esté visitando Los Toldos, porque es una persona, digamos, con una trayectoria digamos, indescriptible en estos temas, una persona que tiene mucha experiencia no solo en cuanto a su conocimiento, a su actividad académica, sino también en cuanto a su participación en el diseño de políticas en diferentes ámbitos, hoy a cargo del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, digamos, para mí es una alegría inmensa poder compartir ese espacio con todos los vecinos y las vecinas de Los Toldos y poder acompañar a Diana, digamos, en esta charla. Ahí vamos a aprovechar y vamos a hablar de todo. El título de la charla es una mirada integral sobre las violencias, porque precisamente la idea es poder compartir con toda la comunidad distintas perspectivas, distintas aristas, ¿no? Un poco las que adelantábamos ahora en esta charla en relación con la violencia. Vamos a hablar de masculinidades, de diversidad sexual, de orientación sexual, identidad de género, bueno, de un montón de cosas que espero que sirvan, ¿no? Como insumo para poder seguir construyendo este camino, diseñando políticas y mejorando en definitiva la vida de todos y todas. Bien, quedan todos invitados entonces para el viernes 17-20 horas en Los Altos del Español. Así es, doctor, que tenga buen día, muchísimas gracias por la nota. Bueno, muy buen día para todos ustedes y para todos los y las oyentes que estuvieron compartiendo este momento.